puedes llegar a juntar mucho dinero. ¿Qué tanto vas a vivir? Tal vez unos 50 años, 60 años vas a disfrutar de ese dinero. Pero a la hora de morirte, ¿en dónde se va a quedar ese dinero? ¿Y qué te llevas tú? Nada. Pero sin embargo, si tienes a Cristo en tu corazón, me puede faltar casa, me puede faltar un carro, me puede faltar propiedades, me puede faltar ropa, me puede faltar muchas cosas, pero si tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo todo, porque Él es todo lo que usted necesita. Por eso la palabra dice: sean desprendidos del dinero, busque más a Cristo que el propio dinero. Despréndete del dinero, porque así lo dice la palabra de Dios. Desprendido, dice el del dinero, que sepa gobernar su propia casa. Lo que estaba diciendo hace rato. ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Gobiernas tú como padre o gobiernan los niños? Porque ese es uno de los problemas hoy en día que los padres se están enfrentando. Hoy en día los niños hacen lo que quieren. ¿Y qué hace el papá? Con tal de controlarlo: te doy mi celular para que juegues allí. ¿Cómo estás gobernando tu casa? ¿Cómo eres en tu casa? Porque aquí la palabra dice que tienes que tener la capacidad de gobernar tu casa, tu propia casa. Pero si aquí digo, hermanos, que sus hijos brincan de un lado a otro, hermanos, que sus hijos se portan mal, hermanos, es que aquí yo soy el que manda. Pero si en mi casa no puedo gobernar, ¿cómo voy a gobernar aquí en este lugar? Necesitamos empezar a gobernar en nuestra propia casa. ¿Por qué? Para que también nosotros podamos gobernar la obra de Dios. Porque así dice la palabra, dice que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Es palabra de Dios. No es palabra mía, no es algo que el hermano Rolando está inventando. Así dice la palabra de Dios. Que sepas gobernar tu casa primero. Gobernar, dice, a tus propios hijos y criarlos. Mantener, dice, a sus hijos obedientes y bien criados. ¿Cómo son tus hijos? ¿O a qué dedican tiempo tus hijos? Porque todo eso. ¿Por qué a veces las personas no nos creen? ¿O por qué a veces las personas dicen, y así dice ser cristiano? Muchas de las veces por la actitud de nuestros hijos. Porque aunque usted dice predicar la palabra de Dios, pero si sus hijos andan ahí en la calle haciendo maldades, la gente va a decir, ¿y ese es el hijo del que dice predicar la palabra de Dios? Y lo más triste, hermanos, que no hablan mal de ti. Ojalá sea en nosotros, sino que al que manchan es a la palabra de Dios, es al mismo Señor, al que nosotros avergonzamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de mantener, de gobernar nuestra casa, de criar a nuestros propios hijos. Y así dice la palabra de Dios, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe, dice, gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? ¿Se dan cuenta? Si no puedes con tus hijos, si no puedes con tu casa que es pequeño, ¿cómo vas a poder con una obra que es tan grande? Porque la obra de Dios, hermanos, es grande. La palabra de Dios es grande. Y si nosotros no podemos con nuestra casa, con nuestros hijos, mucho menos vamos a poder con la obra de Dios. No se debe, dice, escoger a un recién convertido, dice la palabra de Dios. No se debe escoger a un recién convertido. ¿Cómo está la madurez espiritual en ustedes que son servidores? Porque a veces nosotros, hermanos, yo decía eso antes, cuando estaba empezando como servidor. Yo a veces quería hacer las cosas o quería hacer algo y el coordinador decía, no, espera. Y yo me molestaba, me enojaba, decía que él no me quería. ¿Por qué?
porque no me dejaba hacer lo que quería. Pero no era porque tal vez el coordinador no quiera, sino como dice la palabra de Dios aquí, no se debe, dice, escoger a un recién convertido. Si usted ha estado queriendo hacer algo y si su líder, su coordinador no lo ha dejado, póngase a pensar cómo estás espiritualmente. ¿Por qué tu líder no te pone? Porque a veces nosotros juzgamos tanto al líder que él es el malo, que le caigo mal, que él no quiere que crezca. Pero realmente, ¿cómo estás espiritualmente? Porque si el líder ve a una persona maduro, ve a una persona llena del Espíritu Santo, ve a una persona perseverando, madurándose, el líder lo va a poner. El líder le va a dar mucha oportunidad, va a haber mucha libertad. ¿Por qué? Porque el líder está viendo que esa persona está preparada. Pero si usted nomás quiere y no se prepara, entonces por algo los líderes no los ponen. Y aquí la palabra de Dios dice, no se debe escoger a un recién convertido. Hermano, pero yo ya llevo años sirviendo la obra de Dios. Yo ya llevo años viniendo a la parroquia, llevo años. Sí, tal vez llevas años, pero a lo mejor sigues siendo un inmaduro. Quizás sigues teniendo la misma capacidad de la primera vez que entraste. No importa, no es los años, hermanos. No son los años los que te hacen madurar. No son los años los que te hacen grande. Sino que es que tanto escudriñas la palabra de Dios. Que tanto buscas la palabra de Dios. No son los años. Puedes tener 15, 20 años sirviéndole al Señor. Y puede llegar una persona hoy. Puede salir una persona, puede una persona tomar una decisión hoy y decir, yo tomo mi decisión. Como decía el hermano Evaristo, toma tu decisión ahora. Alguien puede tomar su decisión hoy en esta noche. Y quizás de aquí a unos cuantos meses usted lo va a ver empezando a estar aquí al frente. Y usted va a decir, pero ¿por qué? Si apenas llegó, yo llevo años. Sí, tal vez llevas años, pero sigues siendo un inmaduro. No te dejas crecer. Y si la persona que llegó tomó su decisión, empezó a crecer, pues esa persona, tú vas a seguir quedándote y esa persona va para arriba. ¿Por qué? Porque está preparándose, está dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, en esta noche, abre tu corazón y déjate convertir. Porque como decía el hermano, ya basta, hermanos, ya basta de jugar al cristianismo. Ya basta de decir, soy esto, llevo tantos años. Pero ¿qué estás demostrando? ¿Qué cambios has hecho en tu vida? Porque se tiene que notar. Los años que llevas en la obra de Dios, se tiene que notar el cambio en tu vida. Pero si sigues siendo el mismo. Pero si sigues teniendo la actitud de antes. Si cuando el líder te dice, hermano, hermana, véngase acá y haga usted la oración inicial. Y usted dice, no, hermano, que pase otro. Entonces sigue siendo un inmaduro. Y hoy la palabra de Dios dice que no se debe escoger a un recién convertido. No sea que el cargo, dice, se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué a veces los líderes no los ponen? No porque no los quiera, sino porque no quieren que usted caiga. No quiere que el enemigo lo haga pedazos. El líder va a tener que esperar que usted demuestre, que usted madure primero. ¿Por qué? Porque si usted le dan un puesto, entrando, tal vez se le va a subir, como dice la palabra de Dios. Y la primera prueba que va a llegar, se desapareció el hermano. Porque muchos han sucedido así. Muchos servidores han entrado así. Muchos servidores han llegado, hermano, quiero predicar, traigo esto, y lo ponen a predicar. Pero ¿qué pasa? 2, 3 meses viene la prueba y ni a Dios dice. ¿Por qué? Porque el cargo le quedó grande. Vino el enemigo, lo arrastró y lo apartó. Por eso la palabra de Dios dice, usted quiere hacer las cosas, hágalo, pero prepárese.
Pase más tiempo a solas con el Señor. Así como hizo Jesús. La palabra de Dios dice que Él todas las tardes subía al monte. Bajaba hasta el día siguiente. Pero la palabra dice que Él no bajaba cansado, sino que bajaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Cuánto usted ora, hermano? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu oración al día o en la noche? Porque todo eso tiene que depender de tu crecimiento espiritual. Si Jesús tocó ir 40 días, 40 noches en el desierto, era el Hijo de Dios. Imagínense nosotros. ¿Cuánto nosotros tenemos que hacer para poder estar al frente de una obra? ¿Cuántos sacrificios nosotros tenemos que hacer para poder llevar un ministerio? Pero si nosotros solamente queremos recibirlo como por arte de magia, así no sucede. Así no funciona, hermanos. Por eso, usted quiere tener un liderazgo, quiere liderar en algo, gloria a Dios. Pero prepárese, ore con el Señor, busque la dirección de Dios para que no se equivoque, para que no vaya a tropezar o no vaya a chocar con la pared. Porque la palabra de Dios dice aquí, no vaya a ser, dice, que le suba la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también, dice, que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solamente es aquí, o es que al hermano lo conocemos, él predica. No es suficiente eso. Tiene que, dice, gozar de buena fama ante los que no conocen de Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo convives con tus vecinos? ¿O cómo te conocen tus vecinos? ¿Te conocen como cristiano? ¿Te ven como cristiano o cómo eres con ellos? Porque la palabra de Dios aquí lo dice. Me encanta el nombre del tema, dice comportamientos de un servidor. Son tus comportamientos. ¿Cuál es tu comportamiento con el vecino? ¿Qué reflejas hacia el vecino? ¿Reflejas realmente a Cristo en ti? ¿O estás reflejando algo diferente? Porque aquí la palabra de Dios lo dice. Es necesario, dice también, que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia. Entonces no solamente es llegar aquí bien uniformado, con corbata, bien vestido, no. Así como te vistes aquí, así te tienes que vestir en la calle. Así como hablas aquí, así tienes que hablar en la calle. Así como obedeces aquí, así tienes que obedecer en la calle, en todas partes. Que todos sepan que tú eres cristiano, que tú eres servidor de Dios. Por eso dice, es necesario también, dice, que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él, dice, y caiga en las redes del diablo. ¿Para qué? Para que no hablen mal de usted, para que no caiga usted mismo en las redes del diablo. ¿Por qué? Porque en cualquier lado, alguna persona, ya sea tu hermano, tu conocido, vas a ir llegando a tu casa y decir, miren, ahí viene el cristianito, ahí viene el aleluya. ¿Y cuál va a ser tu comportamiento hacia eso? ¿Cómo vas a reaccionar hacia eso? Pero si tú al escuchar eso empiezas a insultar, empiezas a maltratar a esa persona, entonces no estás reflejando lo que Dios quiere que habite en ti. Por eso la palabra de Dios dice, para que no hablen mal de él, dice, y caiga en las redes del diablo. Los diáconos también, dice, han de ser respetables y de una sola palabra. Han de ser respetables, dice la palabra de Dios. ¿A usted donde llega en tu trabajo te respetan? ¿En tu casa te respetan? ¿Tus familiares te respetan? Porque la palabra dice que tienes que ser respetable. No exigir respeto, respetable, que la misma persona te reconozca, que te respete. Yo no por halagarme, pero le doy gloria a Dios. Casi la mayoría de mis familiares están en el mundo, están en los vicios. Y a veces toca juntarnos, hacer una convivencia familiar.
Y llegan todos mis hermanos, mis primos, todos ahí haciendo cosas, tomando, haciendo cualquier cosa. Pero cuando llego yo, todos cambian. Todos me hablan diferente, entre ellos se bromean pesados, se maltratan, se dicen malas palabras. Pero cuando llego yo es diferente. Y es algo que yo nunca les he exigido decirles, cuando yo llego ustedes tienen que cambiar, no. Sino porque ellos saben que yo voy a la iglesia. Ellos saben que soy de Cristo. Y aunque entre ellos no se respetan, a mí me muestran respeto. ¿Por qué? Porque yo me he ganado el respeto. ¿Cómo? Con la actitud, con lo que yo soy. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que usted no llegue exigiendo respeto, sino que la persona se lo dé. Cuando llego con ellos, hasta a veces me dicen, a ver, ora, a lo mejor bromeando, pues, ora un poco por él, porque él ya no quiere cambiar nada. Hasta ellos mismos saben que uno está en las cosas de Dios. Pero si yo llego con ellos, me siento y me pongo a tomar, como dice la palabra hace rato, o me pongo a tratar entre ellos, entonces, ¿qué respeto me van a tener? ¿Qué obediencia me van a tener? Nada. Y a veces yo digo, pero ¿por qué a mí nadie me respeta? ¿Por qué a mí nadie me obedece? Porque tal vez tú así te has portado. El respeto se gana, no se exige. Por eso la palabra de Dios hoy en esta noche dice, los diáconos también dice, han de ser respetables y de una sola palabra. Tienes que ser una persona de una sola palabra. Es que tu sí, dice la palabra de Dios, sea un sí y tu no sea un no. No tienes que cambiar de palabras. No tienes que decir, sí hermano voy a ir. Sí hermano voy a ir a la vigilia y a la mera hora no llegaste. Sí hermano voy a comprometerme con esto, pero a la última hora no lo haces. Entonces no eres un servidor de Dios todavía. Porque la palabra dice que los servidores tienen que ser de una sola palabra. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Así de sencillo. Hombres, mujeres de una sola palabra. Moderados, dice, en el uso del vino. Que no busquen dinero mal gastado. Y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Que guarden, dice, el misterio de la fe en una conciencia limpia. ¿Cómo está nuestra conciencia, hermanos? ¿Realmente lo tenemos limpio? ¿O lo tenemos negro? ¿Cómo está la conciencia de cada uno de nosotros? Porque tal vez aquí todos llegamos, nos sentamos, cargamos la Biblia debajo del brazo, levantamos las manos cuando hay alabanza, nos doblamos rodillas cuando hay que orar. Pero ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? A mí me puedes engañar, a tu líder puedes engañar, al predicador puedes engañar, pero hay alguien, hermanos, que jamás, nunca, ni usted ni yo vamos a poder engañar, y ese es nuestro Dios que está sentado en el cielo. A Él nunca lo vamos a engañar, Él todo lo ve. Por eso la palabra de Dios aquí en esta noche dice, una conciencia limpia. Como decía el hermano hace rato, si sientes que tu conciencia no está tan limpio, no te sientas mal, no te sientas juzgado, no te sientas condenado hoy. Al contrario, aprovecha y pídele hoy al Señor que limpie esa conciencia, que lave esa conciencia, que a través de su sangre, a través del poder de su Santo Espíritu, esa conciencia quede limpia hoy. Como dice Isaías, vengan, dice, no importa cómo son tus pecados, pero la palabra dice que cuando usted y yo venimos a Cristo con todo el corazón, Él dice, no importa qué tan negro, qué tan colorado sean los pecados, Él lo dejará como la blanca lana, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser lavados por el poder de Dios en esta noche, hermanos? Eso es lo que Cristo quiere hacer con usted. Eso es lo que el Señor quiere hacer conmigo hoy en esta noche. Que no sea en vano, hermanos, el desvelo que usted está haciendo hoy. Que no sea una vigilia más. Que no se desvele por gusto. Deja que hoy el Señor haga un cambio en su vida. Deja que hoy el Señor haga algo en tu vida. Que valga la pena este desvelo. Que valga la pena estar sentado aquí en este lugar. Que el Señor hoy nos pueda limpiar nuestra conciencia.
Primero dice, sean sometidos a prueba, y después, si no hubiera nada dice que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Primero dice, sean sometidos a pruebas. Y si no hay nada de qué reprocharles, dice, entonces serán aceptados. Entonces, usted quiere hacer algo, demuéstrelo primero que usted está capacitado para eso. Quiere predicar la palabra de Dios, demuéstrelo primero. Quiere dirigir la alabanza, pues demuéstrelo primero. Que no haya nada de qué reprocharle a usted, entonces lo va a hacer. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. Las mujeres, dice, igualmente sean respetables, no chismosas, dice la palabra de Dios. Sean respetables, no chismosas. Dejemos esa vida del pasado. Yo vengo de ahí, y no me avergüenzo de decirlo. Yo vengo del mundo. Yo estaba perdido en el alcohol. Estaba perdido en los vicios, en los bailes. Pero miren dónde me tiene el Señor ahora. Tal vez para mí, yo mismo hasta decía que nunca iba a poder cambiar mi vida. Yo mismo decía que tal vez ya no había solución para mis problemas, para los vicios, para todo lo que hacía. Pero bien lo dice la palabra de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios nada hay imposible, hermanos. Y si Él lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Dios lo puede todo. Dios te puede usar en algo que tú quieres, pero necesitas entregarle tu vida al Señor. Necesitas entregarte en las manos de Dios. Dice, las mujeres, dice, igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias, dice, dignas de confianza. Los diáconos, dice, sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplen bien su oficio, dice, se ganarán un lugar de honor, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ganar ese lugar de honor, hermanos? Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No solamente lo vas a recibir así, sino que tienes que cumplir bien tu oficio. Tienes que hacer bien tu trabajo. No es algo que tú dices, lo quiero y lo voy a obtener, no. Hay un sacrificio, hay un trabajo que usted tiene que hacer. Hay algo que usted tiene que sacrificar. Por eso la palabra de Dios dice, los que cumplen bien su oficio, dice, se ganarán un lugar de honor. Llegando, dice, a ser hombres firmes en la fe cristiana. Hombres firmes. Van a venir problemas, van a venir enfermedades. Nadie te va a poder hacer un lado ni para otro lado. Vas a estar firme en la fe cristiana. Vas a estar firme en la fe con el Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Para que usted reciba, para que usted se gane ese puesto de honor, tienes que estar firme en tu fe. Porque si hoy estás bien y mañana caes, entonces solo Dios sabrá cuál va a ser tu destino. Pero el Señor nos pide, hermanos, dice que seamos firmes en la fe cristiana. ¿Se dan cuenta? En la fe cristiana, en Cristo. No en el que predica la palabra. No la fe firme en el líder. La fe firme cristiana. Porque de Cristo viene todo. Cristo es lo único que hace las cosas posibles. Cristo es el único que te puede ayudar. Cristo es el único que te puede cambiar. Cristo es el único que te puede dar todo lo que tú necesitas. Pero necesitas estar firme en Él. ¿Quieres recibir ese puesto de honor? Mantente firme en Él. Pon tu mirada en Él. Pon tu confianza en Él. Empieza a caminar como Él. Empieza a vivir como Él. Empieza a hablar como Él. Ser como Él. Mirarlo a Él. Servirle a Él. Orarle a Él. Predicarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que usted necesita, hermano. Él es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, mantente firme en Cristo Jesús. Esos son los comportamientos de un servidor de Dios. Ahora yo los quiero invitar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y con eso vamos a terminar.
Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Capítulo 6 del versículo 1. Y la palabra dice, por aquellos días, dice, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas, dice, de los llamados helenistas contra los llamados hebreos. Dice, por aquellos días, dice, como el número de los discípulos iba en aumento. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es la meta, hermanos, de que usted y yo estemos aquí hoy en esta hermosa noche? Que los discípulos vayan creciendo más. Si ahora son como 30 o son como 20, pues que para la otra sean añadidos unos más, que se agreguen más personas, que vaya aumentando el número de los discípulos. Dice, por aquellos días como el número de los discípulos iba en aumento, dice, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, dice, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Hubo quejas en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los otros decían que a las viudas de ellos no las atendían bien. Los 12, dice, reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, dice, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama. Elijan, dice, entre ustedes a 7 hombres de buena fama. ¿Cuántos quieren ser elegidos en esta noche, hermanos, por el Señor? Amén. Hoy la palabra dice, elijan a 7 en aquel entonces. Pero hoy no vamos a dar números. Hoy el Señor va a elegir a aquel que va a tener la capacidad de poder entrar al servicio de Dios. El Señor va a elegir hoy en esta noche. En aquel tiempo los discípulos, los apóstoles dijeron, elijan a 7. Pero hoy el Señor va a elegir. Te puede elegir a ti, me puede elegir a mí, puede elegir a cualquiera, al que lo desea, al que le crea, al que le abra su corazón. Por lo tanto, dice, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama. Y mire lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que más me gusta, dice, llenos del Espíritu. ¿Qué tienes que tener, hermanos, para que el Señor te elija? Estar llenos del Espíritu. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor te elija. Por eso yo decía hace rato, a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos